con qué colores, qué tamaños. Y el pelo también, ¿no? El pelo, algo que yo no tengo, una cuestión central para el discurso patriarcal, porque básicamente el pelo está asociado desde el discurso patriarcal, el pelo femenino, como plausible de desatar los deseos de los varones heteronormativos, ¿no? Y en ese juego medio perverso, el pelo ya aparece como un símbolo de supuestas tempestades sexuales, responsabilizando a las mujeres de esas tempestades sexuales, ¿no? Eso tiene que ver también con un discurso muy actual, ¿no? Bueno, te vestiste de esa manera, fuiste vos la que provocaste, ¿no? Ese discurso facho y patriarcal que sigue operando hoy en día también dentro y fuera de las escuelas. Por favor. Las imágenes de las mujeres, de las primeras profesoras de educación física de los años 20 y 30, van en este sentido. Por favor. A diferencia de los varones, ¿no? Es que las mujeres no tienen fuerza. Ese mito absurdo, ¿no? De que las mujeres no tienen fuerza. ¿Fuerza de qué? ¿Cómo se mide la fuerza? Por favor. Seguimos. Además, los juegos más divertidos eran los juegos para varones, no para mujeres, ¿no? Recuerden que Pelota al Cesto se feminizó en algún momento y tenía 3 partes el campo de juego. Una parte, tenía 3 partes, cada parte las mujeres que estaban en ese lugar no podían pasar al otro. Es decir, era una especie de cuadrícula, una especie de, estoy abusando un poco de Foucault, pero una especie de panóptico espacial, donde se podían manejar en 3 metros y podían pasar la pelota, pero punto, digamos, ¿no? El propio dispositivo encapsulaba el cuerpo, no sé si se entiende lo que estoy señalando, ¿no? No solamente lo encapsulaba en términos de vestimenta, sino que lo encapsulaba en términos espaciales. De hecho, no sé si saben, pero hasta la primera década del siglo XX, la mayoría de las escuelas del país en Argentina, es una cuestión transnacional, en realidad de Occidente, las escuelas occidentales, los patios escolares tenían más metraje para los varones que para las mujeres. Se pensaba que las mujeres eran más frágiles, por eso su cuerpo era más frágil y en ciertos momentos, sobre todo la menstruación, que se la consideraba como una enfermedad. Los manuales de medicina de la primera década del siglo XX, los más importantes de medicina del principio del siglo XX, cuando se habla de patologías o de enfermedades se habla de la menstruación, no de un proceso orgánico, se habla de una enfermedad, ¿no? Se pensaba entonces que las mujeres no podían participar, las niñas no podían participar de espacios abiertos, y en realidad era un problema de, entre comillas, el patriarcado, para sintetizarlo un poco, ¿no? Los patios de las escuelas tenían en general 10 metros menos de longitud que el de los varones. Si tengo alguna imagen, luego se las muestro en la arquitectura que se organizaba, ¿no? La arquitectura se organizaba en función a los principios biomédicos. Había muchas mujeres que resistían a este modelo dominante. Por ejemplo, la strong woman, ¿no? Las mujeres del circo. Ustedes saben que el circo fue la práctica más común, más deseada en la mayoría de los países occidentales en el siglo XIX, ¿no? Era un poco la que desorganizaba el orden discursivo, y las strong woman son las mujeres que de alguna manera cuestionan el estereotipo decimonónico del principio del siglo XX del cuerpo frágil, débil, etc. Las mujeres socialistas son las primeras en plantear el uso del cuerpo más allá de un uso físico. Hay un congreso muy importante en 1910. Bueno, las primeras que introducen en Argentina el básquet para las mujeres son las socialistas en Argentina, ¿no? Entre otras prácticas, también la natación. Ustedes recuerden que a principios del siglo XX solo ciertos sectores sociales accedían a ciertas prácticas y también eran mal vistas en muchos sentidos. Sin embargo, cuando uno recorre la historia de las prácticas deportivas, hubo un montón de mujeres que resistieron ese discurso, ¿no? Acá tenemos una de las primeras profesoras. El congreso más importante del siglo XX fue el Congreso Femenino Internacional. Vino Marie Curie, vinieron un montón de personalidades. Bueno, estaban las feministas de la primera época, ¿no? Cecilia Gerson, primer médica, Elvira Rossum de Piane, Alicia Moro de Justo, etc. Y en este congreso, ¿cómo? No, Mirta Legrand está como fuera de este marco, sin duda, ¿no? Mirta Legrand, claro, era, digamos, asistía en realidad al discurso patriarcal.
una de las primeras profesoras de educación física del CEINEF, fíjense lo que plantea, no dice una educación física para la maternidad, para la pelvis, para el abdomen, para el recato, para el coro, dice una educación física que tiene independencia moral y social. O sea, había voces. Ustedes, como profesores de educación física, si tienen la posibilidad de dar clases, deberían visibilizar esos ejemplos. Y más en una institución de formación como esta. En esta institución se debería, en mi opinión, mostrar una enorme cantidad de contraejemplos que estuvieron en contra del discurso dominante. ¿Aceptamos que fue un discurso dominante y hegemónico? Sí, lamentablemente. Por lo menos hasta los años 60-70. El que les he relatado sintéticamente y panorámicamente. Pero también hubo en los márgenes actores, sujetos, o actores sociales, grupos, movimientos, dentro del feminismo, etcétera, que estuvieron en contra de esa posición. Algunos fueron más rupturistas, otros fueron más reformistas. Por favor. Gracias. ¿Quién fue la primera persona? La primera persona que cruzó el río de la Plata nadando 25 horas. Por favor. Lilian Harrison, una mujer argentina. Cruzó a nado el río de la Plata cuando más de 10 varones lo intentaron durante 10 años sistemáticamente. ¿Saben cómo titulaba La Nación y la prensa, los diarios dominantes del momento? El evento como, digamos, una especie de caprichito femenino. Y sin embargo, Lilian demostró que Moebius fue uno de los médicos más importantes de Alemania, señalaba básicamente que las mujeres, del discurso biomédico del régimen de verdad de esa época, que las mujeres tenían menor coeficiente intelectual y tenían menor posibilidad de hacer ciertas prácticas, no podían hacerlas. Siempre la comparación estaba con, entre comillas, un promedio masculino supuesto. Yo estudié el caso de una judía alemana socialista, Ruth de Morgenroth, que es la primera mujer que, bueno, se fue de la Alemania nazi, fue a Francia y después vino a Argentina, que incorporó la gimnasia femenina con un sentido no tradicional. Cuando digo no tradicional, digo la educación física para la mujer en la primera mitad del siglo XX es una educación física dirigida a la maternidad. Por eso se desarrolla sobre todo la pelvis y el abdomen. Estos grupos fueron en contra de esa posición. Claramente hasta los años 60 en los planes y programas, por favor, encontramos afirmaciones de este tipo. Por ejemplo, un plan del 65 de la provincia de Buenos Aires, que quizás transitó Fernando. Dice, Newcomb y pelota al cesto para niñas, softball y handball para varones. Insistimos, la naturalización de la visión sexual del trabajo o de las actividades es una operación violenta e ideológica, en el sentido literal. Intenta ubicar a un cuerpo en un lugar determinado, con un estereotipo ya preestablecido. No hay deportes para varones o deportes para mujeres. Hay deportes que masculinizan o feminizan. O esta idea de pensar que el cuerpo femenino en los años 60 sigue siendo medio torpe, ¿no? No le da la cabeza, no le da el cuerpo. Entonces, ¿qué se hace en iniciación atlética? El trabajo de atletismo se limitará a iniciación. Como no le da la cabeza a la mujer, y bueno, ¿qué hacemos? Y le damos iniciación, sin entrar en técnicas superiores, si no pueden. No es que no pueden, es que se les enseña a no poder. O los objetivos dirigidos a las mujeres de 9 a 10, en realidad las niñas de 9 a 10 años ya naturalizan ciertas formas de habitar el cuerpo, ¿no? Esta idea de, por ejemplo, la coordinación en la mujer, o la estética y la belleza de las formas, o, bueno, etcétera, etcétera. Por favor. Gracias. Para que sepan, tengo mis derechos. En la actualidad, ningún niño puede ser discriminado por motivos de religión, etnia, diría yo, color o sexo. Ok, Josefa, jugás para nosotros, pero vas al arco. Ese tipo de prácticas quizás existía más en mi época, ¿no? Cuando jugábamos nosotros. Y tiende a reproducir este tipo de circuitos. Por favor. Para cerrar, quisiera hablar de un tercer principio. Así como no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y tampoco se nace varón, sino que se llega a serlo, tampoco se nace trans. Trans se va haciendo. Trans es una discusión, es un cuestionamiento a ese supuesto orden que no es natural, sino que es fabricado,
que nos han enseñado a pensar los cuerpos, insisto, en forma binaria, en forma dual y en forma jerárquica. El universo trans cuestiona el sistema sexogenérico. Cuestiona esta idea de que hay solamente dos sexos, macho-hembra, y que hay dos géneros. Ha habido históricamente una enorme cantidad de personas trans, no es algo nuevo, si bien el movimiento trans en su militancia y ahora por suerte en las escuelas como el Mocha Celis, que es la primera escuela trans en América, que es del 2011, y que se crea justamente para acoger a los trans, para transitarlos en un espacio de hospitalidad, porque los datos eran y siguen siendo terribles. El universo trans, simplemente por decidir un deseo distinto al del sistema sexogenérico, por transformar el cuerpo en función a su propio deseo, tiene un promedio de edad de 35 años. El 80% de las personas trans de Cava no termina el secundario. El 90% se dedica a la explotación sexual. Y así sucesivamente. Los datos son terribles. En ese contexto se crea el Mocha Celis, que es una institución trans que funciona en Cava y que permite empoderar al colectivo desde el propio colectivo. Porque hay profes trans también, ¿no? Profes. Preguntas que nosotros podemos hacernos en relación a el universo trans. Travestis, transexuales, transgéneros, intersexuales, etc. ¿Qué tipo de conocimientos enseñamos? ¿Qué tipo de conocimientos y experiencias sobre las identidades de género deberíamos transmitir los profesores de educación física o los profesores para hacer que las vidas de las personas trans sean justas, dignas y democráticas? ¿Qué normas y convenciones existentes en los deportes restringen y violentan a las personas trans? Las personas trans siempre han existido, Lo que pasa es que el discurso moderno las ha ocultado, las ha violentado, ¿no? Como profesor de educación física, la invitación es, si queremos construir una ciudadanía responsable, una ciudadanía sexual, una ciudadanía vinculada con la diversidad sexual, con el respeto a las diferencias, deberíamos hacernos cargo de que hay sujetos con géneros, sexualidades y deseos diversos, y que por tener una orientación sexual determinada, o por tener un color de piel, o por tener una forma de pensar determinada, no deberían ser excluidos, estigmatizados o violentados. ¿Quiénes somos nosotros para ubicar a los otros en el lugar de los otros? Por favor. En el Mocha Celis nosotros hicimos una investigación. El Mocha Celis, como les he dicho, es una institución trans, pero hay chicos trans, hay chicos heteros, chicos y chicas, chiques, hay sujetos como en este espacio de todo tipo, digamos, ¿no? Y cuando trabajamos sobre las representaciones del deporte y los pocos que transitaron la escolarización, todos mencionan a la escuela como un espacio de hostilidad, junto con la policía y la calle. Esos son los tres espacios: la calle, la policía y la escuela. Qué loco, ¿no? Que la escuela sea un espacio de hostilidad. Esto es grado de saturación metodológicamente. Todos, todas, todes plantean a sus experiencias educativas como experiencias frustrantes.